Buenos días, profesor. Mi nombre es Jessie Frescondori y el día de hoy voy a exponer sobre las 10 preguntas que usted nos dejó en la plataforma Q10. Pregunta número 1. Factores que determinan la evapotranspiración. ¿Qué son los climáticos y manejo? Climáticos. Las variables climáticas que afectan este proceso son radiación, temperatura ambiental, humedad atmosférica, velocidad del viento. Es posible estimar la ET cuando se cuenta con registros climáticos por medio de algunos modelos matemáticos desarrollados y correlacionados con determinaciones en campo. Manejo. Unos elementos de mayor efecto es la disponibilidad de agua en el suelo, misma que está relacionada con las características del suelo, textura, estructura, densidad aparente, etc. De igual forma, la incidencia de plagas y enfermedades, saturación del perfil, prácticas culturales, entre otros, pueden aumentar o disminuir la tasa de evaporación. Pregunta número 2. Métodos para determinar la evapotranspiración potencial. Existen varios métodos para determinar la evapotranspiración potencial. Los más comunes son los siguientes: lisímetro por muestreo de humedad del suelo, tanque de evaporación o tanque tipo A, balance de agua, balance de energía y fórmulas empíricas. De todos estos métodos, los que tienen mayor aplicación son los métodos empíricos, lisímetros y tanque de evaporación. Método de lisímetro. Los lisímetros son instrumentos aplicados en el concepto de balance hídrico del suelo. En los lisímetros controlados se tienen en cuenta el agua ingresada por diversos medios, la percolación, la condición atmosférica y otros factores. Se estudia también el agua contenida en el perfil del suelo, al principio y al final del proceso, llegando así a expresiones tipo balance. El método de lisímetro es la forma directa y exacta de medir la evapotranspiración potencial y consiste en registrar a partir de un aparato llamado lisímetro la evapotranspiración observada durante un periodo de tiempo determinado. Método del tanque de evaporación. Este método consiste en encontrar una relación entre la tasa de evapotranspiración producida en un lisímetro y la tasa de evaporación producida en un tanque de evaporación tipo A, en base al cual se determina un coeficiente empírico con el que se puede efectuar luego las lecturas de evaporación y obtener indirectamente la evapotranspiración potencial para condiciones ambientales específicas. La relación es la siguiente: ETP, que es igual a FT por EO, donde ETP es igual a evapotranspiración potencial, ahora paréntesis, milímetros sobre día. Ft es igual al factor del tanque del coeficiente empírico y EO es igual a evaporación libre del tanque tipo A. Método o fórmulas empíricas. Los métodos empíricos consisten en fórmulas o ecuaciones deducidas por diversos investigadores y están basados en la aplicación de variables meteorológicas como factores que afectan la tasa de la evapotranspiración potencial y que han sido desarrolladas para zonas con características propias. Las fórmulas o métodos empíricos más conocidos y de mayor aplicación son el método de Feynman modificado, el método de Hargrave, el método de Blaney-Clyde, el método de radiación, el método de Jensen-Hayes, el método de Christian Shin y el método de Thorndike. Pregunta número 3. Parámetros que definen la calidad del agua, que son los químicos, físicos, biológicos y bacteriológicos. Químicos. Se mide la concentración de hidrógeno del agua, pH, para determinar el nivel de iones, H+, usando un medidor de pH o bandas de prueba especiales que indican el nivel de acidez o alcalinidad del agua que está siendo investigada. Otros factores químicos que se observan son la dureza, los sólidos disueltos y en suspensión, la alcalinidad, los coloides, minerales, residuos secos, sulfatos, fluoruros, nitratos, fluoruros, fosfatos, entre otros minerales. Físicos. Incluyen el sabor, olor, turbidez y conductividad del agua. Biológicos. Relacionados con la demanda biológica y química de oxígeno, así como con la presencia de carbón orgánico en suspensión. Bacteriológicos. Se revisa que no tenga bacterias como Escherichia coli, Streptococcus y Clostridium. Pregunta número 4. Factores que determinan el cálculo de la dosis de riego. Las densidades de agua deben compensar la evapotranspiración del cultivo. ETC es igual a ETO por Kc. La ETO es la evapotranspiración y la Kc es un valor experimental que depende del cultivo. Al valor de evapotranspiración se le aplica un factor de corrección que depende de la eficiencia total del sistema, Ft, y que se obtiene de 1. La eficiencia por pérdidas de percolación, Fp, con valores que varían dependiendo del tipo de suelo, como podemos ver en la siguiente imagen, que son los valores Fp en función del tipo de suelo. Número 2. La eficiencia por falta de uniformidad de la instalación de riego, F. Para su cálculo se toman 4 laterales y dentro de cada línea 4 goteros, como podemos ver en la siguiente imagen, goteros a medir. Tomamos los caudales de cada uno de los goteros y hallamos Q 1 sobre 4 es igual a media del 25% de emisores con menor caudal, Q es igual a caudal medio de los emisores de la segunda unidad y F es igual a Q 1 sobre 4 sobre Q. La eficiencia total del sistema vendrá dada por la expresión Ft es igual a Fp por F. Otro factor a considerar es la densidad de agua para disipación de sales, Fs, que depende de la conductividad eléctrica del agua de riego, sea medida en dc sobre m.
y de la conductividad del extracto de saturación del suelo correspondiente a una disminución de producción del 100% Sex max que depende del cultivo. F es igual a CA sobre 2 por CS max. Las densidades totales, que es NT es igual a abro paréntesis ETC sobre FT por abro paréntesis 1 más FS. La dosis práctica de riego, que es dP es igual a NT por D, que D es el número de días de riego. Y el tiempo de riego, que es TR igual a dP, abro paréntesis milímetros sobre caudal, abro paréntesis milímetros sobre hora. Pregunta número 5. Factores que determinan la programación de los riegos, que son los factores edáficos, factores relacionados con la planta, factores climáticos, factores de cultivo. Factores edáficos, tales como la capacidad de retención de agua del suelo, que junto con la profundidad del sistema radicular activo determinan el agua útil o el intervalo de humedad disponible. Factores relacionados con la planta, tales como cultivar características del sistema radicular, tolerancia a la sequía, su periodo de crecimiento, tolerancia a la salinidad, etc. Factores climáticos, tales como la temperatura, radiación solar, velocidad del viento, etc. Y factores de cultivo, tales como las fechas de plantación y recolección, la duración del ciclo agronómico, las fases y periodos críticos del ciclo de crecimiento y desarrollo, etc. Pregunta número 6. Elementos para diseño de canales, que son los trazos de canales, radios mínimos en canales, elementos de una curva, criterios de diseño y rasante de un canal. Trazo de canales. Cuando se trata de trazar un canal o un sistema de canales es necesario recolectar la siguiente información básica: planos topográficos y cadastrales, fotografías aéreas y estudios geológicos. Fotografías aéreas, para localizar los poblados, caseríos, áreas de cultivo, vías de conexión, etc. Estudios geológicos, salinidad, suelo y demás información que pueda conjugarse en el trazo de canales. Radios mínimos en canales. El diseño de canales, en cambio brusco de dirección, se sustituye por una curva cuyo radio no debe ser muy grande y debe escogerse un radio mínimo, dado que al trazar curvas con radios mayores al mínimo no significa ningún ahorro de energía, es decir, la curva no será hidráulicamente más eficiente, en cambio sí será más costoso al darle una longitud o mayor desarrollo. Criterio de diseño. Se tienen diferentes factores que se consideran en diseño de canales, aunque el diseño final será considerado las diferentes posibilidades y el resultado será siempre una solución de compromiso, porque nunca se podrán eliminar todos los riesgos y desventajas. Únicamente se asegurará que la influencia negativa sea la mayor posible y que la solución técnica propuesta no sea inconveniente mayor debido a los altos costos. Elementos de una curva. A es igual a arco, es la longitud de curva medida en cuerdas de 20 metros. C es igual a cuerda larga, es la cuerda que subtiende la curva desde PC hasta PT. B es el ángulo de deflexión formado en el PI. E es external, es la distancia del pi a la curva medida en la bisectriz. F, que es igual a flecha, es la longitud de la perpendicular bajada del punto medio, de la curva a la cuerda larga. G es igual a grado, es el ángulo central. LC es igual a la longitud de curva que une PC con PT. PC es igual a principio de una curva. Pi es igual a punto de inflexión. PT es igual a punto de tangente. PSC es el punto sobre curva. PST punto sobre tangente y R radio de la curva. Rasante de un canal. Una vez definido el trazo del canal, se procede a dibujar el perfil longitudinal de dicho trazo. Las escalas más usuales son 1 sobre 1000 o 1 sobre 2000 para el sentido horizontal y 1 sobre 100 o 1 sobre 200 para el sentido vertical. Normalmente la relación entre la escala horizontal y vertical es de 1 vertical a 10.a. Para el diseño de la rasante se debe tener en cuenta, la rasante se debe efectuar sobre la base de una copia o salir del perfil longitudinal del trazo, no se debe trabajar sobre un borrador de él hecho a lápiz y nunca sobre el original. Tener en cuenta los puntos de captación cuando se trata de un canal de riego y los puntos de confluencia si es un dren. La pendiente de la rasante de fondo debe ser en lo posible igual a la pendiente natural promedio del terreno. Cuando esta no es posible debido a fuertes pendientes, se proyectan caídas o saltos de agua. Para definir la rasante del fondo se prueba con diferentes cajas hidráulicas, chequeando siempre si la brisa obtenida es soportada por el tipo de material donde se construirá el canal. El plano final del perfil longitudinal de un canal debe presentar como mínimo la siguiente información: kilometraje, cota de terreno, cota rasante, pendiente, indicación de las deflexiones del trazo con los elementos de curva, ubicación de las obras de arte, sección o secciones hidráulicas del canal, indicando su kilometraje y tipo de suelo. Sección típica de un canal: rasante de fondo, capa base y capa de rodadura, donde T es igual a ancho superior del canal, B es igual a plantilla, Z es igual al valor horizontal de la inclinación del talud,
C es igual a Berman del camino puede ser 0,5, 0,75, 1,00 metros, según el canal sea del tercer, segundo o primer orden respectivamente. V es igual al ancho del camino de vigilancia, puede ser 3, 4 y 6 metros, según el canal sea del tercer, segundo o primer orden respectivamente. H es igual a la altura de caja o profundidad rasante del canal. En algunos casos, el camino de vigilancia puede ir en ambos márgenes, según las necesidades del canal. Igualmente, la capa de rodadura de 0,10 metros a veces no será necesaria, dependiendo de la intensidad del tráfico. Pregunta número 7. Procedimientos para desarrollar el método de trazo. 1. Trazar curvas de nivel consiste en identificar dichas curvas en el terreno, marcarlas con jalones y transportarlas en un mapa o plano. 2. El trazado de curvas de nivel se usa en acuicultura para resolver dos tipos de problemas, que son los siguientes. Si ya se ha decidido la ubicación de un punto, puede ser necesario identificar la curva de nivel que pasa por este punto. El otro, si se debe dibujar un plano o mapa que muestre el relieve del terreno, es necesario determinar la ubicación de las curvas del terreno para poderlas transferir luego al papel. Paso número 3. Si se debe dibujar un plano o mapa que muestre el relieve del terreno, es necesario determinar la ubicación de las curvas en el terreno para poderlas transferir luego al papel. 4. En las siguientes secciones se estudia cómo realizar el levantamiento de curvas de nivel en el terreno para luego preparar un mapa topográfico. Pregunta número 8. Menciona y explique las obras de arte que se hayan presentes en un sistema de conducción de riego. En este caso voy a mencionar que son los canales, entubamientos, túneles, sifones, canoas y transiciones. Pregunta número 9. Uno de los métodos para medir caudales. Uno de los métodos que elegí es el método del flotador. El método del flotador se utiliza en los canales y sequías y da solo una medida aproximada de los caudales. Su uso es limitado debido a que los valores que se obtienen son los estimados de caudal, siendo necesario el uso de otros métodos cuando se requiere de mayor precisión. Este método de igual manera se utilizan los valores promedio de las variables determinadas. El primer paso. Seleccionar el lugar al lugar adecuado. Seleccione en el río canal un tramo uniforme sin piedras grandes, ni troncos de árboles. En el agua fluya libremente, sin turbulencias, ni impedimentos, que sea recto y sección transversal uniforme, de alrededor de 3 metros de largo, donde el agua escurra libremente. Segundo paso, medición de la velocidad. En el tramo seleccionado ubicar dos puntos, A de inicio y B de llegada, y medir la distancia. Una persona se ubica en el punto A con las boyas y otra en el punto B con el reloj o cronómetro. Se medirá el tiempo de recorrido del flotador del punto A al punto B. Se recomienda realizar un mínimo de 3 mediciones y calcular el promedio. La velocidad de la corriente de agua del río se calcula con base en la siguiente, que V es igual a longitud a B, tiempo recorrido. El tercer paso, medición del área de la sección transversal del río. En el tramo seleccionado, ubicar la sección o el ancho del río que presenta las condiciones promedio y en la que se nos facilite la medición del área transversal. Un método práctico con aceptable aproximación para calcular el área transversal es tomar la altura promedio. Esto consiste en dividir el ancho del río en por lo menos 4 partes y medir la profundidad en cada punto para luego calcular el promedio, así como se ve en la figura, que podemos verla por aquí. Una vez se ha determinado el valor promedio de la profundidad, se procede a realizar la medición del espejo de agua del canal. Este se divide en las partes que se midieron para determinadas alturas, en este caso de acuerdo a la figura, T sobre 3. Luego se calcula el área para cada tramo usando el método del trapecio, como vamos a ver en la imagen. Y por último se calcula el área total de la sección en estudio. El cuarto paso, cálculo del caudal del río. Con los datos obtenidos se procede a calcular el caudal del río, QR, con base en la siguiente ecuación. QR, abro paréntesis, metros cúbicos sobre S, es igual a K por velocidad, abro paréntesis, metros sobre segundos por área, abro paréntesis, metros cuadrados, donde K es un factor de corrección relacionado con la velocidad. El valor K se debe relacionar de acuerdo al tipo de río o canal y a la profundidad del mismo de conformidad con la tabla, como vamos a ver en la siguiente imagen. El valor promedio obtenido del caudal de la fuente estudiada permitirá no solo conocer el volumen de agua del que se dispone por unidad de tiempo, información importante a la hora de tomar decisiones posibles proyectos productivos, sino además conocer de manera cuantitativa las características del líquido antes de su uso o su vocación de uso. Para ello, se requiere realizar estudios de calidad de agua de la fuente, adicionales estudios del caudal. Pregunta número 10.
causas más importantes que ocasionan las deficiencias en un sistema de riego, que son las pérdidas por distribución y las pérdidas por uniformidad. Pérdidas por distribución. Suelen ocasionarse en los casos en que la distribución de agua se realiza por medio de canales abiertos, mediante lo que se denomina evapotranspiración. También puede deberse a una fuga de agua en los canales o en las tuberías a causa de fallos en la unión de los tubos por un exceso de presión o golpes producidos por las maquinarias agrícolas. Otra causa son las roturas de dichos canales. Pérdidas por uniformidad. En función del sistema de riego que se utilice, tendrá una uniformidad determinada. Las variables que pueden incidir en esta uniformidad son muchas: el tipo de emisor de riego que se use, las características peculiares del terreno y pendientes que provocan la escorrentía del agua, etc. Muchas gracias, profesor, por haber escuchado mi exposición.